Cuando ya la empresa Columbia Film Company, los socios empezaron de pronto a molestarse porque había habido mucho trabajo, bastante inversión, de pronto no se habían visto los resultados económicos, empezaron a hablar de que la empresa se había quebrado y todos estaban empezando a ver cómo se volvían para Europa sin ganas de volverse a Europa. Ellos vinieron de Italia porque Italia fue la potencia cinematográfica más o menos desde 1908 hasta 1916, cuando los norteamericanos empezaron a dar la pelea por la pantalla mundial. Entonces no querían regresarse, digamos, desplatados. Ellos se quedaban aquí como haciendo cosas. Y una de las personas de la Columbia Film Company, Alfonso Martínez Velasco, junto con un señor Navia de Cartago y un comerciante de Buenaventura, se reunían al sitio donde se reunían los intelectuales, los comerciantes de la época. Era un sitio que se llamaba el Bar Gambrinus, que queda más o menos en la carrera cuarta, o quedaba, eso hace rato no existe, en la carrera cuarta entre calle 13 y 14. Ahí era como el café de los turcos de la época. Ahí se reunían a hablar de política, a arreglar el país, a descomponerlo. Y uno de los grandes temas era pues, el robo de Panamá, que había sucedido 20 años atrás, la inauguración del canal en 1914, creo. Y acababan el gobierno norteamericano de indemnizar a Colombia con 25 millones de dólares, hacía poco, en 1922. Indemnización que el gobierno colombiano no tuvo nada que ver. Fue una vaina que aquí estábamos completamente, eso no existía, o sea, o éramos muy lambones con los norteamericanos. El hecho es que nunca se peleó. Esa indemnización la pagaron, fue por la presión internacional, la mala que Estados Unidos hubiera entrado a la Primera Guerra Mundial fue mal visto por todos los gobiernos del mundo y sobre todo los europeos, porque no era su guerra. Y entonces empezaron a presionarlos para que pagaran, indemnizaran a Colombia con esos 25 millones de dólares. Y eso es importante anotarlo porque en la película termina con el robo de Panamá y termina con el pago de la indemnización cuando la balanza de la paz no se mueve y pues nos robaron. Ellos hablan mucho de todo esto y bueno, sí, ¿por qué no hacemos una película sobre el robo de Panamá? Y empezaron a planear, a hablar. El poeta Navia de Cartago se comprometió a escribir una pequeña novela para llevarla al cine y la hizo y se las entregó a Alfonso Martínez Velasco y decían crear una empresa aparte de la Columbia Film Company, que ya se estaba desbaratando, y fundaron y inscribieron la empresa en la Cámara de Comercio y en la Notaría Primera de Cali como la Cali Film Company, donde habían 25 socios, donde ahí está, cada cuánto colocó, qué colocó cada cual. Alfonso Martínez fue el que menos colocó y era como el dueño de la empresa. Se sabe por investigaciones que, por ejemplo, hasta unos familiares de él de Costa Rica vendieron una hacienda para financiar la película y hacen garras de oro. Ahí hay varias teorías que digamos, hay un estudiante que estudió cine en Estados Unidos y él escribe su tesis de que Garras de Oro es un engaño, que no se hizo en Colombia ni en Cali ni nada, y que es una película italiana hecha con retazos de sobrantes de otras películas. Pero aunque la película no se entiende 100%, aunque tiene un eje de lenguaje cinematográfico, tiene unos actores que están del comienzo al fin, pues la película no es una película de retazos, es una película que se filmó con esos personajes, que le faltan escenas, y se filmó en Cali en su mayoría, y en unas tomas de la navegación a vapor en el río Cauca, que en la película supuestamente es el Magdalena. No hay tomas referentes a la ciudad, es una película que se sale del común del cine que se hacía en esa época en el mundo. Es una película, primero yo creo que se les adelantó al cine de espionaje de James Bond, que es de 1961, esto se les adelantó 40 años porque tiene espionaje. Es una película internacional. Generalmente las películas
estaban en París, en Londres, en un castillo, no se movían, estaban fijas, y es una película que se mueve en Nueva York, hablan de Yanquilandia en vez de Estados Unidos, hablan de la capital de los edificios, hablan de Washington, hay supuestamente unas tomas en Bogotá, en Panamá, pero todas son tomas cerradas de algunas pequeñas calles que no se identifican la ciudad. Hay unas tomas, por ejemplo, que usted podría identificar la reja que ya estaba en la Plaza de Caicedo, ya se llamaba Plaza de Caicedo y tenía la reja alrededor con unos carros parqueados. Entonces, los vapores, por ejemplo, Luis Ospina, que la vio en Moviola, la copia, habla de que hay un letrero, que le tapan un letrero a un baño porque está en italiano, pero digamos que toda la maquinaria, el transporte, las pocas máquinas de las fábricas que había en Colombia, todo eso provenía o de Alemania o de Italia, y algunas de Inglaterra, o sea que no iban a hacer un barco y le iban a colocar el letrero en colombiano o en español porque les costaba plata, entonces era en el idioma original, y muchos de esos buques fueron hechos en Italia. Entonces nosotros realmente, Colombia era un país en ese momento demasiado atrasado. Hay quienes dicen que el siglo XX comenzó en 1920, no habían carreteras, digamos, entonces todo era extranjero. Yo sí creo que la película es 100% caleña, con capital caleño, y los actores que trajeron pues de la Columbia Film Company, ahí están en las películas, está la famosa escena que bailan como una danza árabe. Las casas que se estaban haciendo en Cali en ese momento, que eran varias personas que habían hecho ya capital por asuntos de comercio o de la pequeña industria que habían en Cali, como jabones, como cervezas, empezaron a construir palacios en Granada, palacios que eran altos, que eran grandes, con grandes chimeneas. La temperatura de Cali en 1920 era de 20 grados centígrados, o sea que era una ciudad más vale fría, donde las chimeneas existían, o sea, esas construcciones son construcciones reales.